Fueron a matar. Son asesinos del fútbol, se disfrazan de hinchas, en realidad forman parte de bandas que se dedican al microtráfico, a la reducción de vehículos, a asaltos callejeros, a delitos que son inclusive mucho más complejos. Se disfrazan de hinchas porque de alguna manera les permite ganar a las masas, a aquellos que probablemente sí, inicialmente van con otras intenciones. Quien diga que esta gente fue a la Secretaría Nacional de Deportes para el aguante, fue a la Secretaría Nacional de Deportes para hinchar por Cerro o por Olimpia, miente. Y miente de manera alevosa, porque llevaron armas de fuego, que vamos a detallarles enseguida, porque fueron parte de los allanamientos, las incautaciones que hemos visto también de estas armas de fuego. Tenían hasta miras telescópicas, estaban preparados para matar, como están preparados siempre, de hecho, para matar. Son los conocidos como barras bravas, y muchos de ellos pretendieron a través de los medios de comunicación limpiarse la cara diciendo que nada tienen que ver con la mala estructura, que al contrario, son personas que aportan de alguna manera para que se controle lo que en algún momento se puede llegar a desbordar. Y esto que vemos, Enrique, forma parte de un arsenal de delincuentes que tienen carta verde para entrar a los estadios deportivos. Así mismo, y es donde encuentran sus clientes, ¿verdad? Ellos se disfrazan de, cuando decimos se disfrazan de hincha, bueno, a lo mejor sí están identificados con un club o con otro. Ahí había un bando de Olimpia, otro bando de Cerro Porteño, pero también ya hemos visto que se pueden pelear también entre ellos, entre cerristas contra cerristas, olimpistas contra olimpistas, porque el objetivo realmente no es una cuestión que tiene que ver con alentar a un equipo de fútbol o de básquet o de futsal. Acá la historia pasa por conseguir un nicho de clientes de algo que ellos comercializan y que se agarran de una estructura como la de los barras bravas para poder tener acceso a personas que finalmente caen en cuestiones ilegales. Y esto quedó más que demostrado, algo que a lo mejor hace una semana hablábamos como hipótesis. Hoy quedó demostrado. Están viendo ustedes el arsenal que fue incautado entre armas, revólveres, puñales, manoplas, que se utilizan para las peleas a puño, una mira telescópica y además mucha droga.
ahí están viendo, por ejemplo, droga, artefactos para poder consumir esta droga, pipas, lo que demuestra que realmente ellos se dedican a eso. Ellos, a través de la pasión que mueve a gente, a chicos, bueno, logran acercarse a ciertos grupos que tienen esa facilidad de mover y ahí logran sus nichos, sus clientelas. Y sus peleas no son más que por eso, una cuestión territorial. No es por ubicarse en un sector de la grada, no, es porque tienen un sector, una preferencia de poder en ese lugar y una facilidad para comercializar cuestiones irregulares. Por eso es que ellos entran a matar directamente. ¿Qué me van a hablar de hinchas si el partido era adentro y ellos quedaban afuera? No permitieron que el partido se juegue porque estaban matándose entre ellos allí afuera. Esos no son hinchas, son grupos mafiosos que se disfrazan de algo, se identifican con unos colores y se encuentran a matarse por una cuestión comercial. Y están de todos los sectores, porque aquí hay hinchas supuestamente de Cerro, hinchas supuestamente de Olimpia, que entraron directamente a matar. Hoy están imputados, algunos de ellos, de los detenidos, están imputados por tentativa de homicidio, con una expectativa de pena que va a explicar el fiscal, lo van a escuchar en breve ustedes. Tiene características similares a un homicidio eventualmente consumado. Decía, por lo menos esa es la hipótesis que van a tratar de sostener, o la teoría del caso que van a tratar de llevar posteriormente, ya en el momento que tengan que acusar. Pero la gente que ustedes ven en estos videos, las personas a las que ustedes ven en estos videos, son personas que claramente fueron con otra actitud. ¿Cómo alguien va a querer asistir en familia a los estadios deportivos? ¿Cómo alguien va a querer llevar a su hijo a una cancha de futsal, a una cancha de básquetbol, cuando estos criminales van armados para matar? Porque no hay otra explicación. Disparaban, y ven ustedes, a quien encuentren por el camino. Lo hacían de forma aleatoria. No usaban solo bombas de estruendo. Tenían revólveres, tenían pistolas, jugaban a matar. Y así dieron con Saúl Carmona. Y estas imágenes que las estamos compartiendo más lentas, reiteradas, en círculo, con destaque, con zoom, como para que ustedes puedan observar, muestran el actuar de las personas que finalmente, por medio de estas cámaras de seguridad, fueron identificadas. Además, Santi, si me permitió una interrupción, fíjate más que ni siquiera hay esa imagen, por ejemplo. Son imágenes que son como las que teníamos en aquel marzo de 1999, ¿verdad? Sí. Cuando llevan los 3x3 o los 12x1, no llevan para hacer ruido para algún recibimiento en la final. Olimpia tuvo un partido ese día en otra ciudad, inclusive no son elementos que se usan para alentar. Llevaban eso directamente para disfrazar los disparos, ¿verdad? Se van a dar cuenta en un rato que de repente sale, ahí van a ver, sale un 3x3, no sé cómo se llama, que va apuntado, y ahí es que aprovechan para hacer los disparos y para una avanzada. O sea, hasta eso llevaron ellos para el combate directamente, para disfrazar los tiros. Lo que seguramente el fiscal nos va a decir, permite entender o presumir que era algo preparadísimo. O sea, ellos fueron preparados para eso. Nunca estaba en sus planes entrar al estadio a alentar a Olimpia, a alentar a Cerro Porteño. Fueron preparados para que algunos disparen, otros cubran los disparos con bombas, otros entren con cuchillos. Estaba todo perfectamente planificado. Fíjense que hasta lograron correr a la policía, porque supuestamente la policía había hecho la cobertura previa como para decir, esta es la cantidad de efectivos policiales que vamos a necesitar. Hoy va a estar con nosotros en piso el comisario Eliseo Gaona. Prometió su presencia esta noche en los estudios de AM. Y le vamos a preguntar cómo es que si fueron a hacer el relevamiento, sabían que en el Gutenberg un año antes habían matado o habían jugado a matar a hinchas en medio de la final de futsal, no previeron el mismo mecanismo de seguridad. Hace unos días cuando hablábamos de este tema en AM, decían desde el Ministerio Público, gente que estuvo vinculada al Ministerio Público, los dirigentes deportivos saben quiénes son. Sí. Y deberían prohibirle el acceso a los estadios. Y ahí le decíamos, por ejemplo, al exfiscal Emilio Fuster, doctor,
¿por qué el Ministerio Público o eventualmente la justicia o eventualmente la dirección de eventos deportivos de la policía, si tuviera una lista negra, ¿por qué no le provee de esa lista negra a los dirigentes de Olimpia, de Cerro, y le dice, señores, ustedes tienen el derecho de admisión? Y esta gente es sospechosa de estar vinculada a hechos violentos en los estadios. Y se nutren de entrar al estadio y allí generar sus grupos delictivos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué ustedes, le preguntábamos a la gente de la Fiscalía, no le proveen esos datos dirigentes deportivos para que ya no tengan la excusa de nosotros no podemos reventar su presunción de inocencia, violentar su presunción de inocencia y prohibirles el acceso a los estadios deportivos? Entonces, como que es un secreto a voces. Sí. Todos saben quiénes son, pero nadie se hace cargo de prohibirles la entrada. Así mismo. Tenemos imágenes, y si me confirman las vamos a compartir, de cómo el Club Olimpia, por ejemplo, ha invertido en cámaras que permiten el reconocimiento facial, cámaras que permiten identificar a hinchas que van llegando, por ejemplo, en el momento de los controles. Claro. En esta misma turba, si me ponen la imagen a pleno, en esta misma turba, por ejemplo, identificar. Estas son las imágenes de cómo funciona este sistema de reconocimiento que tiene el Olimpia. Estas son personas que, vamos lento para poder explicarles. Estas son personas que, estamos un poco acelerados con esto. Estas son personas que tienen acceso a los estadios. Sí. Entonces se les mira el rostro a medida que van llegando. La cámara dice en verde que esa persona no tiene ninguna denuncia, ninguna participación violenta dentro de los estadios. Entonces da una especie de check y permite el ingreso a los estadios. Vamos un poco más adelante para que vean ustedes cómo opera este sistema de reconocimiento facial. Ahí, por ejemplo. Reconoce a una persona, va haciendo un acercamiento y lanza la fotografía de esa persona con el nombre y con su identidad. Vamos más adelante. Esta persona no necesariamente es una persona que tenga algún antecedente. Les estamos utilizando como un ejemplo. La persona fue a la cancha, es identificada por la cámara y en tiempo real sale a la derecha la información de la persona. Sí. Sigamos viendo, porque hay una imagen que muestra ya en tiempo real, incluso en la propia cancha, en el propio estadio, cómo van reconociendo a las personas que están en las gradas y a través de esas imágenes van identificándolas para saber si eventualmente hay alguna denuncia. Fíjate acá, toman a una persona común y corriente, le hacen un acercamiento y a la derecha sale el registro que tienen sobre esa persona. Incluso a algunos se puede ver una especie de cambio de look, este le parece bastante a nuestro compañero Ricardo, Sí. una especie de cambio de look que tuvo la persona en algún momento determinado. Yo pensé que era Ricardo. Y el reporte es que no hay ninguna irregularidad con respecto a esa persona en particular. Bien, Ricardo. Tampoco. Más adelante, las imágenes nos van a mostrar, repito, esto es un sistema de seguridad de cámaras que tiene el Club Olimpia, que los tiene disponibles en el club. ¿Y se usa esto? Y ahí quiero ir a cómo funciona. Fíjense ustedes, aquí. Le damos play a esto, ya pleno desarrollo de los trabajos de precalentamiento. La gente va ingresando a la cancha y el sistema decide acercar a las personas que van ingresando por este acceso. Y el reporte en un momento va a saltar en rojo eventualmente Cuando pilla a alguien. cuando alguna persona que esté catalogada dentro del sistema como una persona que formó parte de una lista negra esté accediendo al estadio. Pero ¿de qué depende este sistema para funcionar? Depende de que el Ministerio Público me traiga una lista o eventos deportivos me traiga una lista o alguien me traiga una lista y me diga, estas son las 10 personas a las que Que no nosotros pueden tenemos entrar. monitoreadas, Claro.
que no deberían entrar a los estadios. O que inteligencia te diga, mira, están planeando algo. Claro. Van a pelearse afuera. Y esta es la o lista. van a pelearse adentro. Porque ya estuvieron luego detenidas en otros episodios. Sí. Mira, acá va una persona común con su radio, por ejemplo. No pasa nada. El tipo no pasa nada con él, pasa sin ningún tipo de problema. Pero si el Ministerio Público no me da la lista, yo no puedo cargar en el sistema a quienes les prohíbo la entrada. Porque no los voy a identificar. Claro. Porque me van a dar en verde sin ningún tipo de Y objeción. supuestamente todos los clubes van a terminar teniendo esto, ¿verdad? No sé si es que Cerro también tiene ese sistema. Me encantaría saber si lo tiene como para poder compartirlo. Me dicen que Cerro Porteño también tiene este sistema. Y si lo tiene Cerro, y si lo tiene Olimpia, no sé si lo tienen en el Estadio Defensores del Chaco, ¿por qué no lo utilizan? ¿Por qué no operan con este sistema para por lo menos tener un filtro Claro. para con las personas que tienen algún tipo de denuncia? ¿Por qué no le proveen, no sé, a los demás clubes como una medida de seguridad, ¿verdad? Todos juntos combatimos contra los delincuentes. Los ¿Sabes barra bravas. cuánto cuesta un sistema de reconocimiento como este, según me decían? ¿Cuánto? Poco más de $50.000. En un mundo futbolístico en el que se mueven, pero millones de dólares, Puede ser 2 salarios, 3 salarios. es el vuelto de una transferencia deportiva. Sí. Es el vuelto de una transferencia deportiva. Probablemente algún dirigente va a decir, no, es tanto así tampoco. Pero se mueve mucha plata. Claro, pero la propia, no sé, asociación o una inversión desde el gobierno, ¿verdad? Ponele. Olimpia tiene, Cerro tiene, bueno, ¿a quién le falta? Vamos a poner este sistema y todos juntos trabajemos una política de seguridad. Siempre tomamos el ejemplo de los países de Europa que lograron combatir esto, porque se tomó en serio una política de seguridad que Sí. requiere una inversión, requiere un trabajo interinstitucional, con sector privado, con clubes, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no solo los clubes van a lograr esto, definitivamente pueden tener toda la tecnología, pero van a necesitar tener el apoyo, por supuesto, del Ministerio Público. Claro, por eso pregunto, la pregunta primero es quiénes tienen este sistema. Sí. A mí me confirman que Olimpia lo tiene y que tiene operativo el sistema. Me dicen que Cerro Porteño también lo tiene. Sí. Yo no sé si Cerro Porteño lo tiene operativo hoy por hoy en los estadios. Si lo tienen y lo tienen operativo, No dicen que sí. ¿por qué no lo utilizan desde la policía o desde la fiscalía como una herramienta como para poder filtrar a la gente que tenga algún tipo de denuncia? Cerro Porteño había utilizado este mismo sistema Sí. para poder suspender a gente que había ocasionado desmanes en partidos Sí, amistosos. acá no están confirmando eso. O sea, que tiene el sistema ahí operativo, Osima. Claro. O sea, está funcionando. Claro, pero lo hacen por iniciativa, Claro. porque ellos lo quieren hacer. Ah, claro, dicen que, ¿te acuerdas que lo que ocurrió en la noche azulgrana? Que, Sí. Bueno, y a partir de eso, las personas que causaron los desmanes son identificados con este sistema, entonces. Yo enseguida le vamos a tener a la viceministra de Política Criminal. Y recuerdo nomás en materia de implementos, cómo se sufre cuando no tenés la herramienta. Claro. Recuerdo hace poco el exdirector de institutos penales, creo que ya es exdirector de institutos penales, Carlos Figueredo, de establecimientos penitenciarios, decía, nosotros necesitamos un escáner, un body scan, algo así le llamaba, un body scanner, una cosa así, que nos permita ver a las personas que pasan a la penitenciaría para ver si llevan adheridas a su cuerpo algo. Sí. Ese sistema nos va a permitir filtrar y no tenemos. ¿Y cuánta plata y cuesta tanto, no sé qué cuánto? Si tenés el sistema Claro. y no lo podés explotar, es un despropósito. Lo malo es cuando no tenemos la tecnología suficiente. Claro. Pero es peor cuando tenemos y no usamos. Exacto. Ocurrió con el caso, bueno, el tema de Zamora y compañía, ¿verdad? Y seguramente la doctora Pérez nos va a poder hablar mejor del tema. Que ese pudo haberse hecho esa audiencia a través de un sistema de telecomunicación, como hay tantos, ¿verdad? Incluso puede ser Skype, Facebook, Live, etcétera, etcétera. Tuvo que ocurrir lo de Zamora y la muerte de Ferrari para que después el juicio de los del EPP se haga vía Facebook Live tranquilamente, ¿verdad? O sea, tecnología que ni siquiera requiere alguna inversión gigantesca. Claro. Una pantalla, internet, y así se hizo. O sea, ya después de que Zamora se escape, ya se hizo. Entonces, la cuestión es, si tenemos estos datos, si manejamos estos datos, si tenemos la tecnología, ¿cuál es el inconveniente para aplicar la tecnología que nos permita evitar, dentro del criterio de selección por derecho de admisión? Claro. Igual creo que fuiste muy lejos con la tecnología, porque al final que acá
el trabajo de inteligencia no sé si era tan complicado. Si vos decís, ya hubo un antecedente un año antes con barras que se encontraron en un partido importante en futsal, bueno, 2 más 2, 4, si va a ocurrir lo mismo un año después, ¿qué cambiaría? ¿Que le metiste preso a todos los que se peleaban aquella vez? No entró nadie preso. Bueno, obviamente se van a volver a pelear. Es un trabajo de inteligencia. La gente que administra la Secretaría Nacional de Deporte, qué sé yo, no sé, vemos la figura política que es la ministra. Si te alquilan el lugar, diga, che, ¿dónde se va a poner la boletería? Una al lado de otra, epa. ¿Y cómo van a hacer con el tema de los barra bravas? O sea, no estamos hablando del servicio de inteligencia que creemos que también falló en este caso. Pero estamos hablando de instituciones que tuvieron que algo de tino tener. Y en instantes, a la vuelta de la pausa, un poco más adelante en esta edición, porque esto apenas es un adelanto, Ricardo Alderete nos va a compartir detalles de las armas que fueron incautadas en estos procedimientos que se desarrollaron. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el poder de fuego que tienen estas armas? Y ya a la vuelta de la pausa, vamos a meternos en el otro tema que hoy tenemos en agenda, que tiene que ver con la situación de las penitenciarías en nuestro país. Sí. La abogada Cecilia Pérez, viceministra hoy de Política Criminal, ya está con nosotros en los estudios de AAM y con ella vamos a hablar sobre esto. Y más adelante lo vamos a tener también al comisario Eliseo Gaona, de eventos deportivos de la policía. Exacto. Para hablar un poco sobre esto que estábamos planteando. Tenemos a los protagonistas centrales de los temas centrales. Así es, señor. Hacemos la pausa. Son las 21:23. A la vuelta de la pausa, aquí en AM desarrollamos todos estos temas. 21:28. Estamos de vuelta y ya nos acompaña en esta parte del programa la abogada Cecilia Pérez. Ella es, a partir de este momento, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Hola, abogada, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santi, y a vos y a toda la audiencia de Algo Anda Mal. ¿Volvés al Ministerio de Justicia después de cuánto tiempo? Un año, exactamente un año. Un año. ¿Y qué quedó pendiente cuando te fuiste? Que decís, esto lo habíamos iniciado, nos llevó un tiempo importante, se aprobó y hoy llegaste y decís, quedó ahí. Sí, de hecho ese fue un condicionamiento para que acepte volver. Yo le pedí al ministro que me deje terminar o que me deje avanzar en lo que nosotros habíamos comenzado. Eso lo hice porque realmente estos proyectos se habían tomado de una experiencia internacional positiva que la USAID le había mostrado al Ministerio de Justicia, inclusive antes de que nosotros entremos, que era la experiencia de la reforma penitenciaria en República Dominicana. Y habíamos iniciado un proceso de reforma, sentando las bases en una de ellas, en la formación y capacitación del personal que iba a entrar en esas nuevas penitenciarías que también paralelamente se habían proyectado. La idea es, a medida que las penitenciarías se construían, nosotros íbamos trabajando en la formación del personal y seguir como una planificación paralela para que cuando eso se termine de construir y de dotar de infraestructura y de tecnología, ese personal ya listo pueda entrar a trabajar y nosotros trabajar en la segregación de los internos y migrar solamente los internos, solamente los internos. O sea, el pilar principal es la separación entre los dos sistemas. Un sistema existente que es contenido con sus problemas y otro sistema nuevo donde se empieza de cero. Doctora, muchas fórmulas ya escuché respecto a lo que hay que hacer con el problema que hoy tenemos. Yo no sé si en el momento en el que vos estabas en un año cambiaron muchas cosas, creo. No sé si en el tiempo en el que dejaste los establecimientos penitenciarios y la política criminal y el análisis del ministerio, teníamos este conflicto que hoy tenemos con grupos como PCC, Comando Bermelo y compañía. Hoy eso está potenciado. En cuanto a las fórmulas, muchos dicen, la fórmula es todos en un mismo lugar. Todos los PCC en una misma cárcel. Todos los de otro grupo criminal en otra cárcel. Después viene otra fórmula que dice, tenemos que construir más penitenciarías. Y otro que salta y dice, no, en realidad lo que tenemos que resolver es el problema de la gente que está privada de su libertad sin tener una condena. Esa es la gente que nos explota y nos revienta las cárceles y a esa gente hay que sacar fuera. ¿Cuál es la solución y cómo tomar el camino correcto sin equivocarse por el camino? En este esquema hay que tratar, hoy nosotros estamos en medio de una crisis, una emergencia penitenciaria, eso
hay que abordarlo. No podemos dejar, bueno, vamos a hacer una reforma y mientras tanto que explote todo, porque eso también genera una falta de credibilidad. Si no puedo lidiar con el sistema existente, ¿cómo yo voy a convencer de que esta nueva fórmula, empezando de cero, va a funcionar? Ese es un problema serio que hay que afrontarlo. Hay que tratar con los dos sistemas al mismo tiempo. Y esa fue una condición, porque hay que decirlo, en todo este último año, las cuestiones se agravaron, sumando un montón de factores, pero entre ellos la suma de malas decisiones. Hay que asumirlo, esto es algo que nosotros hablamos con el ministro mismo es de este criterio, y él le dijo al presidente, voy a trabajar si me van a dejar trabajar. ¿Cuáles fueron las malas decisiones? Nosotros vemos que hubo demasiado criterio político en la designación de los directores de penitenciaría. Cierto. Eso es un error enorme. No solamente es un error por traer gente de afuera que no conoce el sistema, sino que genera un problema interno entre el personal penitenciario que está trabajando y el que viene de afuera como cabeza a intentar bajar una línea de trabajo o a no bajar ninguna línea de trabajo, y que quien está dentro, quien más, quien menos, con sus errores y sus aciertos, porque también sabemos que hay mucha corrupción en el sistema, porque quien deja entrar la droga, las armas, el alcohol o un montón de cuestiones prohibidas, los celulares, que son utilizados no solamente para extorsionar, sino para comunicarse entre ellos y generar una distorsión del sistema de seguridad. Todo eso lo hace el personal penitenciario. Entonces, no vamos a decir que no hay corrupción, pero la corrupción se potencia cuando la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco va a funcionar. Entonces, los directores que vinieron de afuera se desayunaron seguramente el sistema, porque el sistema legalmente permite que se designe como cargo de confianza. No es igual nombrar un director administrativo que nombrar un director del centro penitenciario. Sin embargo, los centros penitenciarios no tienen una ley que diga que para ser director del centro penitenciario hay que seguir un camino, una carrera penitenciaria. Entonces nosotros iniciamos ese trabajo de llevar esto a una profesionalización como decimos en derecho penal, condictio sine qua non. No hay otra, es una condición preestablecida necesaria para que eso cambie. Vamos a suponer que ustedes llevan adelante los procesos y seleccionan a partir de concursos públicos de oposición a los directores de establecimientos penitenciarios. Formalmente hay un protocolo que van a seguir, formalmente hay una cuestión de idoneidad o de capacidad donde ya ustedes están cubiertos y dicen, ya tenemos a las personas que concursaron y ganaron. No le puse porque quise o porque es amigo de tal político que maneja justo la cuestión penitenciaria. Pero los guardiacárceles van a seguir siendo los mismos. Sí, en el sistema existente sí. Y los que tienen contacto directo. El otro día nosotros entrevistamos a un guardiacárcel y decía así, abiertamente, en emboscada, nosotros sí estamos acostumbrados a este sistema, pero es un sistema que finalmente moneditas lo que nosotros recaudamos. Y moneditas por dejarle jugar de repente al truco, moneditas por dejarle hablar por teléfono, moneditas, moneditas, moneditas y moneditas. Ustedes pueden decidir un día echar a 50 guardiacárceles también. ¿A quiénes van a poner? ¿Con qué criterios van a poner a otras personas? Bueno, hoy nosotros tenemos, yo te puedo dar un número exacto, nosotros tenemos 60 personas que fueron formadas durante 3 meses en régimen cerrado, que tienen en la teoría y en la práctica, sin haber trabajado en un centro penitenciario, tienen toda la formación que debería de tener el personal penitenciario. Nosotros habíamos hecho un trabajo de armar una malla curricular para un instituto, que el instituto tenía. El proyecto del instituto cumplía exactamente todos los requisitos de la Ley de Educación Superior para que sea una tecnicatura, o sea, era un título de técnico en gestión penitenciaria, y ese título debía servir con un reconocimiento profesional. Entonces, seguimos las reglas de la Ley de Educación Superior, la tecnicatura tiene 2 años, pero nosotros en un plan piloto lo comprimimos a 3 meses, pero en régimen cerrado, o sea, entraban domingo de tarde, salían viernes, y dormían y comían en el lugar. ¿Por qué también eso? No es solamente para ahorrar tiempo y estudiar, comer, descansar, estudiar.
también generar una disciplina, porque la persona, el guardia o el guardia cárcel le decíamos nosotros, pero un agente penitenciario tiene que trabajar en transformar la vida de una persona que ya rompió todas las reglas. No estamos entrando en una escuela, Claro. no es un jardín de infantes. Entonces, el rol tiene un rol de seguridad y tiene también un rol de tratamiento. Entonces, el trabajo de esa persona, como yo le voy a exigir al interno que tenga un horario, porque bien o mal están en la cárcel, no es un hotel y no son unas vacaciones. Tiene que tener un horario para comer, para dormir, para cerrar los portones, para hacer cuando estudia, cuando trabaja, llevar una disciplina de vida que no necesariamente implica que estén en el cuartel, ¿verdad? Pero sí están en una cárcel. O sea, tienen que formarse, porque por no formarse terminan en los centros penitenciarios. Entonces, el guardia cárcel o el agente penitenciario también tiene que tener esa disciplina. Si yo traigo una persona de afuera y empieza a trabajar con una guardia de 24 o 48 horas y no le da el cuero, Va a correr al va a tercer correr día. o va a comenzar, que tuvimos la experiencia, nos demuestra, a los 2 meses, a los 3 meses comienzan los permisos por estrés, certificado de psiquiatra, consumo, comienzan con los antidepresivos o con los medicamentos para soportar esa vida, y luego viene el problema de ahí a consumir pastillas, a consumir drogas, porque tenemos ese problema. Sí. Tenemos una importante cantidad que sabemos de agentes penitenciarios que tienen problemas de salud mental. Decís 60 agentes penitenciarios que se han formado. ¿Cuántos necesitan hoy dentro del sistema penitenciario? ¿Cuál es el déficit que tienen hoy en relación cantidad de reclusos, cantidad de guardias y el ideal que requieren? Ayúdame con las matemáticas. Necesitamos un agente penitenciario cada 10 internos. Si vamos a forzar, lo ideal es que sea 5 a 7, pero forzando a 10, uno cada 10. Hoy en Tacumbú tenemos uno cada 80. Uno cada 80. Sí. Es imposible, tenemos 16.300 personas privadas de libertad. O sea que no podemos hablar habría que hacer un análisis de cada centro penitenciario, pero el déficit es total, están rebasados, y además no estamos hablando, cuando hablamos del crimen organizado, yo te estoy dando una relación de interno guardia o interno agente penitenciario vinculado a una población de mediana o de baja seguridad. No estamos hablando de una población con el crimen organizado como el PCC o el Comando Vermelho, el Clan Rotela, porque no tenemos que hablar solamente de los importados o exportados desde el Brasil para Paraguay, sino también tenemos que hablar del grupo paraguayo. Doctora, nosotros creo que tenemos imágenes y me gustaría que la abogada pueda compartir con nosotros. Nosotros allá por el 2012 hemos hecho un recorrido en su momento por Tacumbú y eso era un aguantadero. Honestamente era un aguantadero. Ahí no había derechos humanos, ahí no había mínimas condiciones de rehabilitación, nada. Después de unos años, más adelante, volvimos a ir a Tacumbú y la última visita fue muy característica y peculiar esa visita, porque la última visita que estamos viendo en el cuadro comparativo, que está a la derecha, la hicimos solamente por los lugares que nos permitieron acceder. Y creían probablemente que no íbamos a notar mucho de lo que pasaba ahí dentro. Pero notamos, y quiero ir a las imágenes de este año, porque ahí tenemos 2012, 2018, y quiero ir a las imágenes 2019, encontramos una población penitenciaria mantenida a base de crack. Y cuando le preguntábamos a los reclusos, los mismos reclusos nos decían, si no tenemos droga, esto explota. Acá pasamos frío, acá pasamos hambre, acá no tenemos un lugar para dormir y la única forma que tenemos para aguantar es con las drogas. Y esto pasaba frente a las narices de las autoridades penitenciarias, que si entraban con la historia de vamos a hacer una requisa y vamos a sacar, era pura pirotecnia, porque ellos mismos sabían que así mantenían a la población controlada. Y llegamos al punto
de ver inclusive gente que tenía que utilizar letrinas todavía y sacaba colchones y los rompía como para poder higienizarse con esos colchones a la vista de todos. Este es un problema de la realidad misma del sistema penitenciario. Ciudad del Este es todavía peor de lo que es Tacumbú, por ejemplo. ¿Qué hacer? Porque si vos me decís, mañana voy a entrar y voy a sacar todas las drogas, yo creo que me estás tomando el pelo y va a explotar. Va a explotar. Si me decís, no les puedo sacar la droga de buenas a primeras, creo que me estás siendo honesta porque me estás mirando el problema probablemente como algo que gradualmente, como aquel que va saliendo de las drogas, tiene que someterse a un tratamiento. Pero ahí ni siquiera está el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Qué hacer con este que es un problema que no se puede sostener con requisas nomás? Tacumbú se tiene que cerrar. Tacumbú se tiene que cerrar, más tarde o más temprano. Y cuando hablo de cerrar Tacumbú, no digo cerrar y que explote Tacumbú. Digo cerrar el edificio, entregarlo para cualquier otro proyecto en esa zona del gobierno, de la ciudad, lo que sea, y migrar la población a un sistema de reforma de cero. Porque acá nuestra preocupación hoy es la población. Y como ustedes estaban hablando, hablaron de la tecnología, pero ¿quién maneja la tecnología? Por eso nosotros comenzamos, a la par de la construcción de los centros penitenciarios o de aquella licitación que no sé si recuerdan que se anuló al asumir este gobierno, habían planteado, nosotros dejamos en curso el proyecto, eran 4 centros penitenciarios en Emboscada. ¿Por qué Emboscada? Porque Emboscada ya tenemos 2, tenemos más terreno, no teníamos que estar buscando quién nos iba a dar un terreno para poder construir, iba a ser otra vez un problema más, entonces aprovechando el espacio de Emboscada, y estaba previsto hacer 4 centros penitenciarios independientes que en total iban a tener 5.110 internos más o menos, era la capacidad en total. Hablo en total porque todos los pabellones, o sea, todas las penitenciarías que estaban proyectadas no eran iguales, porque algunas tenían pabellones de máxima seguridad. ¿Eso qué implica? Que el pabellón de máxima seguridad no puede tener más de un interno en cada celda, porque es casi un sistema de aislamiento. Entonces, para poder hacer eso, uno merma en un centro penitenciario la capacidad porque tiene menos gente en ciertos pabellones. Entonces, algunos tenían 1.200, otros tenían menos, y la idea era trabajar en la formación del personal que iba a entrar ahí, porque nosotros podemos dotar de toda la tecnología, pero los escáneres los descomponen, o los internos y los guardiacárceles miran a otro lado, o los mismos agentes penitenciarios porque no les conviene hacerlos pasar por el escáner. Entonces, habíamos comprado en la época del ministro Albert Martínez escáner que se habían descompuesto a las 2 semanas. En Tacumbú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el ministro iba ahí, el escáner no funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Y por qué ustedes no me avisaron a tiempo? Porque no solamente se descompone el escáner, sino no se avisa que se descompone porque no es conveniente movilizarse para arreglar o comprar otro. Si uno invierte solamente en infraestructura y no invierte en el personal, uno va a tener este problema multiplicado. Porque yo voy a migrar a esta población con la misma clase de personal y voy a volver a multiplicar el problema. Hay que trabajar con los otros poderes del Estado. Cuando me hablas de los procesos, esa es una arista muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajo del tratamiento de la persona privada de libertad se hace con el condenado. Y nosotros tenemos un 78%, o 76% creo ahora, de personas privadas de libertad sin condena. Nosotros estuvimos ahí y no tenían medicamentos para el dolor de estómago. En Tacumbú existe la contradicción del derecho penal mismo. En Tacumbú existe un pabellón psiquiátrico dentro de un centro penitenciario. Según los que estudiamos derecho penal y los que enseñamos derecho penal, sabemos que quien está con un trastorno mental en ciertos grados se le declara irreprochable y no se le puede aplicar una pena y se le tiene que aplicar una medida. ¿Y cómo yo voy a ordenar que se cumpla una medida de internación en un centro penitenciario que está en teoría destinado para el cumplimiento de penas? Entonces, en Tacumbú nosotros tenemos un pabellón psiquiátrico y hay jueces que ordenan que el interno vaya ahí a cumplir su tratamiento psiquiátrico dentro de un centro penitenciario. Nosotros tratamos de trabajar, hicimos un contacto con el hospital neuropsiquiátrico
que también es un déficit importante. El sistema de salud pública no contempla como un pilar importante la salud mental. Y hay que decir, o sea, como me decís, yo no vengo acá a mentir. Y si me involucro en esto, tengo que saber dónde estoy parada para poder proyectarme, para irme hacia algún lugar. Yo como viceministra y el ministro que entró por lo menos ingresó presentando 3 proyectos de ley para enfrentar este tema de los traslados peligrosos, y hasta tanto se trabaje y se logren esos proyectos, que él está haciendo el lobby correspondiente para que esto se trate ya el lunes en la Comisión de Reforma, que está presidido por la diputada Rocío Vallejo, trabajar con lo que tenemos en los traslados. Insisto en esto. ¿Qué hacer con esto que ahora, en este instante, está pasando en Tacumbú? Mientras nosotros estamos hablando, hay gente que ahora se está drogando dentro de la cárcel. Sí. Porque es su viaje al exterior, dicen ellos mismos, ¿verdad? Es la forma de viajar que tienen. Patear el tablero y decir, tráiganme acá toda la droga que tienen, o decirle a alguna institución, che, ¿qué hacemos con esto? Porque si yo les saco, me van a empezar a incendiar todo el lugar y va a ser un desmadre. ¿Qué decisión tomar respecto a las drogas? Pero no como una entelequia, no como una cuestión que uno pueda imaginar, creer, pensar. No. Que se haga y que se pueda realizar. Sí, el problema de las drogas tiene que ver con un tratamiento de desintoxicación, que en ese lugar no lo podemos hacer. O sea, imaginemos que yo destine, o que le plantee al ministro destinar un sector de Tacumbú a la desintoxicación. ¿Cómo desapegarnos de eso si es que no entramos a hablar del pabellón Libertad? Porque este es un cuestionamiento que se le hace a todos los centros penitenciarios en la región, porque es algo que le afecta a América Latina, y que de alguna manera el cuestionamiento teórico es, la iglesia reemplaza al Estado. Pero hasta el más escéptico, el más agnóstico, el más ateo te dice, pero las iglesias son las que se ocupan de lo que nadie quiere ocuparse. Dentro del pabellón Libertad en Tacumbú, nos guste o no nos guste, el que entra dentro del pabellón Libertad tiene que entrar en un proceso de rehabilitación, vinculado o no al reclutamiento religioso. Ahora, si el Estado se ocupara de eso, claro, probablemente el escenario sería diferente. Por supuesto, y la idea es poder hacerlo, pero el primer problema con el que nosotros nos encontramos es con el problema presupuestario. ¿Tienen idea ustedes de cuánta gente deberían, vamos a suponer que la política sea, vamos a llevarlos, a someterlos a un tratamiento a todos los que tienen algún problema con las drogas dentro de solamente Tacumbú? Tacumbú. ¿A cuánta gente tendrían que enviar? ¿A qué porcentaje de la población penitenciaria tendrían que someter a un tratamiento? De lo que hay en Tacumbú, más de la mitad. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Porque quien más, quien menos, es adicto a algo, ¿verdad? En mayor o menor medida. Esto que nosotros vemos así a simple vista es lo que se llaman los pasilleros, ¿verdad? Y ellos tienen, cierto, no hay derechos humanos, no hay nada. Todo está mal, pero ellos también tienen una suerte de modo de vida en los pasillos, porque si nosotros no trabajamos el problema integral, vuelven al pasillo, ¿verdad? Entonces, sustraerle del pasillo es un primer paso. ¿Cómo le quitamos del pasillo? ¿Cómo cortamos el vínculo del pasillo? Entonces, ¿por qué crecen o por qué pululan estos esquemas de religiosos, llamarle Iglesia Católica o cualquiera de ellos? Porque ellos comienzan con el trabajo personal y están todo el día encima del interno. No es solamente, bueno, vas a venir acá, vas a hacer esto, no es solamente separarle del grupo, es trabajarle diariamente. Te doy un ejemplo. Una pérdida importante es la libertad de ciertos líderes, de líderes positivos. La gente que trabaja dentro de los talleres en Tacumbú, la gente que hace los termos, la gente que hace las guampas, la gente que hace, hay una carpintería, y vos me vas a decir, vos estás loca. No, yo no estoy loca. En ese ambiente en el que vos ves, hay gente que maneja motosierras y no le cortan a nadie dentro de ese lugar. Pero de todo el día, marcar, no viniste hoy al taller, todavía no viniste a trabajar, venía a trabajar, sale del taller y se va y le trae de la celda, le habla todo el tiempo. O sea,
y se recupera. O sea, hay gente que está recuperada y logra, por ejemplo, le recuperamos y sale en libertad y vuelve al foco del problema. Porque si entró adicto, lo más probable es que el hecho punible que cometió tenga o sea, su delito subyacente, por decirlo de alguna manera, es la droga. El robo agravado. Asalta, o el motochorro es adicto. Asalta para robar lo que sea, para ir a comprar la droga. Se va, cambia y por el camino mata y ya está condenado, o sea, está procesado por robo agravado y homicidio, que son dos hechos punibles importantes y no tiene una proyección de salir en poco tiempo. Probablemente uno, y por último te pregunto esto, doctora, probablemente uno de los, no sé si es realizable, porque también la sociedad tiene una forma de verle a sus presos que mientras estén ahí dentro parece que todo está bien. Llevarlos a la cárcel, detenerlos a la policía, decirle vamos adentro y que se vayan y se pudran en la cárcel. Ese es el criterio, sin entender que después van a salir en algún momento y van a salir peor de lo que entraron por lo que le ofrecieron ahí dentro. Hoy vos sabés que hay casi el 80% de gente que no tiene condena y que está dentro de las penitenciarías. Sí. Tu rol de abogada te dio hasta una crítica permanente a esa situación que hoy te toca enfrentar como viceministra de Política Criminal. Acabas de decir que hay jueces que meten a un sistema penitenciario a gente que debería estar con un tratamiento psiquiátrico. Sí. Es mucho pedir ver a un Ministerio de Justicia que convoca una conferencia de prensa, que tenga a jueces penales de garantía o de ejecución eventualmente, y diga públicamente, señores, o la Defensoría incluso, esta es la lista de gente que no debería estar en el sistema penitenciario porque o no tiene una condena y resuelvan ese problema, o porque tienen algún problema psiquiátrico, mental. Y es una contradicción con la propia norma. Son en total 80.000 y son estas personas. ¿Hay una forma de patear el tablero y hacerlo o es como que muy belicoso pensar de esa forma? Yo no sé si sirve patear el tablero de esa manera. Yo preferiría convocar, aprovechando, por decirlo de alguna manera, esta nueva corte, convocar a personas que están en la sala penal y decirle, señores, esto no puede ser. Y yo, Ministerio de Justicia, no puedo apelar porque no soy parte, pero yo no tengo condiciones y me van a decir, ¿y a dónde le mandamos? Tráiganle a Mazzoleni. Mazzoleni va a venir a decir, el Hospital Neuropsiquiátrico tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tiene gente encerrada en una cárcel de enfermos mentales, porque el neuropsiquiátrico es una cárcel para las personas que son, para los agudos. Entonces ellos o discutimos si son personas, a nosotros son personas con problemas de salud mental, para ellos son pacientes con problemas judiciales. Y ese es un problema que nosotros tenemos, un problema grave que nosotros tenemos dentro del Estado. Y voy a contar una anécdota para que se entienda cuando hablo. Siempre le molestó a cualquier órgano del Estado cuando nosotros decimos eso. Hay gente que nos abrió las puertas de una manera fantástica, que es el Ministerio de Educación. Con todo el déficit del Ministerio de Educación, los docentes se van inclusive con miedo a dar clases, pero intentan ir. Y la queja era, no tenemos espacio para las aulas. No era, tengo miedo, pero me voy a ir igual. Pedirle por favor al guardia que esté en la puerta cuando yo estoy dando clases, porque el que se va a tomar clases no es el belicoso o el agresivo, ¿verdad? El agresivo está en las afueras haciendo otra cosa. Con todo el déficit del Ministerio de Educación, y tengo que decirlo porque me tocó vivir de que había nuestra lucha era que el director de penitenciaría no me toque el aula para meterme más interno, me convierta en celda porque no tiene más espacio acá, porque tuvo una pelea y tiene que separarle. No me toquen el aula, no me toquen los útiles, no me toquen. Era una lucha, no era de los docentes. Entonces, el problema es interestatal. Y nosotros estuvimos en una reunión, yo no estaba, se fue mi directora a una reunión en el gobierno anterior y en una mesa de trabajo se estaba hablando de proyectos de mujeres. Y en esa mesa de trabajo mi directora pregunta, una directora que era del viceministerio, pregunta cómo se iba a hacer para que las mujeres privadas de libertad accedan a lo que planteaba en aquel momento lo que era un proyecto que era Ciudad Mujer.
Y la reacción, a veces el vocabulario no verbal es tan fuerte, ¿verdad? Que casi con asco, una funcionaria de que estaba presente se levantó y le dijo, las mujeres privadas de libertad, las presas, sí, las presas. Este proyecto no está pensado para ellas. Y la directora se levanta y le dice, entonces yo no tengo nada que hacer como Ministerio de Justicia acá porque yo vine por eso, vine para eso. Porque hasta donde yo sé, las mujeres privadas de libertad siguen teniendo cualquier otro derecho que no sea su libertad. Exacto. Y pueden acceder como mujeres a todo lo que se le pueda dar a una mujer que está por la calle. Entonces yo no tengo nada que hacer, pero voy a tener que informar a mis superiores. Y ahí hubo una confusión, vamos a hacer un protocolo para los días. O sea, era otra vez segregar porque era mujer privada de libertad. Yo entiendo el aspecto de seguridad, no niego que haya mujeres que tienen ciertos perfiles que afectan, que son las menos, porque tenemos que decir, los números hablan por sí solos. Claro. El 7% de la población penitenciaria es más femenina y eso invisibiliza. Y la población penitenciaria femenina tiene otras necesidades que no se ven en las masculinas. Para cerrar nomás, y de verdad ya es la última pregunta. Hoy nos llamó la atención en radio y dijimos en un momento determinado lo que publicó el diario Extra en tapa el día de hoy, que hicieron una requisa en el Buen Pastor y que entre las cosas que le incautaron un consolador a alguien del Buen Pastor. ¿Por qué le tendrían que sacar el consolador a alguien de la cárcel? Es la misma pregunta que yo me hago. Si no usa como un elemento contundente que le esté lastimando a nadie, no afecta a nadie, porque las requisas son para eso, para requisar armas por el peligro, drogas, celulares. El consolador en sí no le afecta. ¿Qué podría hacerle eventualmente? Al contrario. Le mantendría entretenida en todo caso, qué sé yo. Pero bueno. No, y claro, parece hasta, a ver, voy a decir algo seguramente hasta jocoso, pero hay cuestiones que parecen unas cuestiones superfluas que afectan inclusive a cuestiones de seguridad, como son la falta de visitas o las visitas, lo que nosotros llamamos sociales, las visitas íntimas. Todo eso genera en la población ciertas reacciones que pueden determinar o pueden determinar en un motín o en un conflicto interno de seguridad. Entonces, todas esas cosas tienen su peso en algunos sectores más que otros. En las mujeres, por ejemplo, la falta de acceso a las visitas con sus hijos, que la persona que está a cargo del hijo no le trae más porque está privada de su libertad, o hay un conflicto y la pareja le lleva y se va con otra. ¿Qué pensás hacer en un segundo round que vas a tener probablemente ahora con algún problema que en algún momento ya tuviste respecto a las visitas? Que creo que dijiste, ¿por qué se debería prohibir que una persona vaya a una privada con alguien de su mismo sexo si es finalmente parte de su elección? Y me acuerdo que se armó un escándalo con eso, que Cecilia Pérez, que no sé qué cuánto. ¿Qué decisión crees que es la que se debe tomar desde el sistema penitenciario respecto a una persona que dice, yo me quiero encontrar con una persona de mi mismo sexo y quiero utilizar la privada, sea hombre o sea mujer? Bueno, eso se planteó en el gobierno anterior, cuando nosotros asumimos la anterior administración de Carla Basigalupo había dejado una conversación abierta según lo que nosotros pudimos relevar en ese momento, ¿verdad? Cuando nosotros conversamos sobre eso y dijimos que íbamos a revisar el esquema, nos encontramos pues con la judicialización de esa decisión, que es cierto, la había tomado la directora del Buen Pastor en una resolución administrativa, pero que esa resolución había salido antes de que nosotros ingresemos al sistema. Inclusive hubo una discusión en su momento de que la ley que se aplicaba era una ley que estaba derogada. Realmente hay un problema legal, que tenemos que decirlo, porque la ley habla del Código de Ejecución Penal, habla de cónyuge o conviviente. Y la figura del cónyuge sabemos cuál es el concepto de cónyuge en la legislación civil. Entonces, la interpretación judicial que se dio en ese momento, y el ministro me dijo, esperemos a que se resuelva el tema judicial donde se estaba discutiendo una decisión administrativa que, si bien no se tomó durante su administración, era una persona una directora del sistema penitenciario. Entonces, en este esquema, el problema
venía que la Corte tenía, o sea, el Poder Judicial tenía que resolver. Y la interpretación que se dio de la figura del conviviente se llevó a equiparar a la unión de hecho, por un lado, y por otro lado, la discusión esa de en qué momento era conviviente, porque no podemos decir que dos personas conviven en un centro penitenciario porque ese no es su domicilio. O sea, yo si voy a convivir con alguien, elijo con quién convivir, lo hago en mi casa. ¿Y eso hoy sigue judicialmente como un inconveniente no resuelto? No, se resolvió en la Cámara de Apelaciones y se confirmó el rechazo. Yo desconozco si eso se llegó a llevar a la Corte, me hubiera encantado. ¿El que la rechazo Corte, qué significa? Se planteó una tutela jurisdiccional solicitando eso, se rechazó en primera instancia y se confirmó en segunda instancia que solamente pueden ser hombre, mujer. Hombre, o sea, cónyuge o conviviente que se equipara a la unión de hecho, que al equipararse a cónyuge es el mismo concepto de mujer-varón. Ahora, el problema de la discriminación viene al momento de decir que eso se aplica, judicialmente lo hacen con personas del mismo sexo y no lo hacen con personas que son heterosexuales. Y ese es todo un problema de reglamentación y de cumplimiento de la reglamentación. Porque si existe una reglamentación y no se cumple, es un problema de bajar a la realidad lo que está escrito o revisarlo. Hoy, ¿qué pensás hacer? Tenemos que revisar. Yo creo que eso hay que revisar y hay que hablarlo a qué nivel vamos a llevar, si la Corte va a seguir manteniendo la postura que tuvieron los tribunales de apelación. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Cecilia Pérez conversando con nosotros. Una intensa conversación que otra vez nos quedó corta en esta jornada. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, el comisario Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar respecto a qué pasa con estos barras bravas que siguen entrando a los escenarios deportivos. ¿De quién es la responsabilidad? La pausa, ya venimos. Bueno, hablemos del armamento que se utilizó en esta batalla campal que se dio en la Secretaría Nacional de Deporte. Está Ricardo Alderete con nosotros. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y justamente haciendo un análisis de lo que se incautó en estos allanamientos en simultáneo, vamos a ver las imágenes, las evidencias. Lo que tenía, las evidencias. De lo que encontraron dentro de las casas. Sí. Acá vemos machetes, vemos una máscara antigas. Y en este a ver, queremos hacer una pausa. ¿Qué es esto? Porque es un cartucho de escopeta, calibre 12. Y este calibre para esta clase de escopetas se suele utilizar para casas mayores, casas de animales, o inclusive las fuentes oficiales nos decían que son para resguardos de inmuebles o estancias. O sea, para la ciudad es casi nulo el uso que se le da a este cartucho, a esta escopeta, que en precios varía aproximadamente en 3.800.000 una escopeta de este calibre. El arma 3.800.000 aproximadamente en el mercado legal, porque hay un mercado negro. Son cartuchos que se abren, ¿verdad? Exacto. Claro. Y un cartucho que en realidad tiene una potencia bastante fuerte, un alcance bastante grande. Dentro de las evidencias también que se encontraron vamos a ver revólveres. Y en los revólveres también vamos a hacer una pausa, porque uno de ellos que está en una de las cajas es un revólver Taurus. ¿Esto? No, más adelante va a aparecer un revólver Taurus calibre 38. Este revólver Taurus calibre 38 tiene una potencia, ahí está, el que vemos en imagen, en la caja. Sí. Revólver Taurus calibre 38 que vemos tiene una potencia mediana, el precio también varía entre aproximadamente 2 millones, uno bastante nuevo, uno nuevo estaría por los 3 millones inclusive. Una en el mercado legal, claro. Una inversión en el mercado negro, y esto hay que insistir porque hay un mercado negro detrás de las armas también, sí. Que la ventaja entre comillas que da el mercado negro es, uno diría, bueno, uno podría conseguir a precio más barato, pero lo consigue más caro, ¿por qué? Porque la ventaja es que son armas sin registro. Y al no tener registro es como que son desechables. Uno la usa, la puede tirar y no la está vinculando directamente al que está utilizando. Acá vemos los otros 4 revólveres. El costo debe ser menor también. Exacto. 4 otros revólveres que vemos que varían entre calibres 32 a 38 porque son diferentes evidentemente cada una de estas armas. Y el precio básicamente el mismo que veníamos mencionando. Entre 2 millones, 1.500.000, uno nuevo te puede salir incluso un poco más caro. A lo que tenemos que llegar con todo esto y el análisis de precios y armas que estamos haciendo es que en esta incautación nada más de ármelos de las armas que citamos recién, el monto es mayor a los 12 millones de guaraníes en lo que se incautó, en lo que se ve acá. Y esto si quiere uno venderlo al mercado negro podría fácilmente superar los 15 millones de guaraníes. Qué locura, solamente en estos allanamientos, seguramente va a haber más en los próximos días. 12 millones de guaraníes aproximadamente, un cálculo que hiciste vos con esta investigación. Como mínimo, según las fuentes oficiales que nos estuvieron diciendo, los precios, los calibres que encontraron en los allanamientos y la cantidad de armas que se encontraron. Qué locura, una enorme inversión en armamento que tenían estos hinchas, ¿verdad? Bueno, gracias Ricardo. De nada, Enrique. ¿Hacemos nosotros una pausa? Sí, señor. Pausa, ya venimos.
Estamos de vuelta y estos minutos finales queremos conversar con el comisario Eliseo Gaona, el jefe de eventos deportivos de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, señor Santiago. Un placer en saludarte y estar acá. Comisario, esta gente a la que estamos viendo en este momento en imágenes, en general es la misma gente de siempre. Ustedes en eventos, vos estás en eventos deportivos, comisario, desde el año 2012, me decís. Te preguntaba en la pausa si sabés quiénes son, si los conocés, si sabés cómo se organizan. Me dijiste que sí, creo que uno desde el 2012 hasta hoy puede conocer mucho realmente. ¿Quiénes son? ¿Son hinchas de fútbol? ¿Son personas que, como me dijo el otro día el ex fiscal Arnaldo Yucio, actual ministro de la Senat, gente que se dedica al negocio del microtráfico, que opera como reducidores de vehículos y compañía? ¿Quiénes son? ¿Cómo se componen estas personas que van armadas a estos espectáculos que yo no sé si naturalmente son lugares a los que van? ¿Cómo los describirías? Bueno, el fenómeno barras, poco complicado de poder darte una explicación certera de lo que es el compuesto de este grupo de gentes. Yo diría que son gentes con sentido de pertenencia, gentes que vienen del bajo, que vienen de una idiosincrasia, falta de cultura, falta de educación. O sea, hay una falta de acercamiento hacia ellos que les pueda dar otra salida hacia la vida. Ellos toman esto como una salida de vida en donde ellos se sienten importantes. Van en grupos, se sienten importantes, defienden lo que es su bandera, su trapo, como ellos dicen, ¿verdad? Y eso es todo para ellos. Y lidiar con este tipo de personas, con una idiosincrasia muy poca, con muy poca visión, es un poco difícil de determinar. Pero acá... Si bien estamos también hablando de que existe el tráfico de drogas entre ellos, el microtráfico, mejor dicho, ¿verdad? Y otras cuestiones, bueno, hay cuestiones más bien sociales más que eso. Claro, pues yo entendería, comisario, que vos me digas, va con sentido de pertenencia, porque creo que ese es el ritual de iniciación. Sí, exactamente. Uno se siente parte y creo que eso es indiscutible. Sí. Pero después están quienes se mimetizan dentro de estos grupos, pero finalmente son criminales. O sea, quien va a la cancha con armas, quien va a la cancha con este tipo de elementos, es gente que no va por su sentido de pertenencia. No, por supuesto, sí. No, para nada. Hay gente que entra en el medio de este grupo, ¿verdad? Y utiliza ya el grupo, la masa, ¿verdad? Para poder accionar de esta manera, así como decir, estos son acciones criminales. ¿Y ustedes saben quiénes son? Hemos trabajado con la gente de investigación de delitos, la gente de homicidio, y bueno, el resultado está hoy a la vista, ¿verdad? Hoy se hizo varias intervenciones. Se les puede identificar a cada uno de ellos a través de estas imágenes. Hay varios que aún faltan todavía por identificar bien exactamente, correctamente, a fin de no dar con una persona inocente. Entonces estamos trabajando muy delicadamente con este tema, ¿verdad?, para poder llegar a ellos. A lo que yo voy nomás, comisario, es si desde el 2012 trabajan haciendo foco exclusivamente en este grupo o en estos grupos, y no aplican un criterio de inteligencia para decir, nosotros ya sabemos quiénes son y vamos a trabajar no solo pensando en que van a llegar a la cancha, sino identificándolos como los reducidores, los que van en realidad por los trapos o los que van eventualmente por el microtráfico. ¿De qué sirve tanto tiempo de trabajo si es que no se logra filtrar y que esta gente no llega a la cancha? Pues uno supone, desde el 2012, si yo me dedico solamente a pelar naranjas, lo más probable es que sea muy hábil pelando naranjas y me llaman para otra cosa y no voy a ser muy bueno. Pero en este caso, ustedes tienen la responsabilidad, y usted en particular como jefe de esa unidad, de hacer o no un servicio de inteligencia y de prevenir eventualmente estos hechos. Mira, la ley 1866 habla en uno de sus artículos de que los clubes son responsables de censar a su gente. Ese articulado no se cumple, porque hay otro articulado que habla también de que los clubes serían responsables solidariamente por este tipo de hechos que ellos hacen. Entonces, por esa razón, ellos no lo censan. Pero eso no le excluye a la policía la responsabilidad, comisario. No, por supuesto. Entonces, queda ya a cargo nuestro tratar de identificarlo con los medios que nosotros tenemos. Y tenés razón, si vos sos profesional pelando la naranja,
somos profesionales en este campo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se ha evitado. Nosotros en la semana hacemos un servicio, una apreciación de lo que va a ser el servicio. Mirá lo que fue el servicio del clásico. Pero en este partido Que no pasó tuvieron nada. comisario. Se tuvo. No, este partido estaba Se tuvo. pelado, comisario. Se tuvo. Hay una Si yo- imagen si que yo te muestra muestro, una patrullera huyendo del lugar. La patrullera huyendo del lugar. Comisario, el día anterior, o sea, a ver, Sí. en la final anterior de futsal, El primer partido. no, la anterior, la del año anterior, en el Gutenberg, se habían disparado sobre Cacique. Eso Sí. fue un desmadre absoluto. Para esta ocasión, previeron el mismo lugar de entrada para ambos clubes. No. Sí, la misma boletería, eso me confesó la propia No, no, gente. la propia boletería sí, pero era diferentes entradas. No, pero era la misma boletería, se encontraban ahí en una especie de cuello de botella finalmente. Eso tenía que haber sido el equipo local, que oficiaba de local, tenía que poner el primer partido. El que ofició de local puso 2 entradas diferentes. ¿Quién ofició en el segundo partido de local? Creo que fue solo Porteño, no sé. Por el primer partido. Claro, pero la policía no le dice eso se en le la dijo, organización se le previa. dijo, se le dijo. Y señores, Se este hace- espectáculo se no hace- está garantizado. Se hace una reunión y en esa reunión se le especificó a ellos. Por un lado entra Cerro, por el otro lado entra Olimpia. Boletería para Cerro acá, boletería para Olimpia acá. El primer partido se cumplió así como dijimos. En el segundo partido obviaron ya lo que nosotros habíamos propuesto. Comisario, y ustedes lo no- dejaron en un solo lugar. Mira, comisario, en Sí. este lugar, mira toda la gente que hay, no veo un solo policía. La patrullera está estacionada ya. Podemos seguir mirando las imágenes y me preocupa todavía más que me digas si se previó, porque si esto ocurrió con un sistema de prevención, quiere decir que el sistema de prevención, esta imagen para mí es elocuente. La puerta abierta, seguramente estaba algún policía ahí. Estaba yo manejando esa patrullera. ¿Vos estabas ahí, comisario? Yo estaba manejando esa patrullera, me metí en medio de ellos para poder apartarlo a esa gente. Ya cuando me vinieron piedras, me rompieron, me reventaron el ¿Y parabrisas dónde delantero. estaba tu gente? ¿Dónde estaban los Mi otros gente, policías? yo estaba muy preocupado también porque adentro del escenario deportivo había también un grupo. Yo tenía que proteger a esa familia que estaba ahí. Pero afuera se estaba matando. Y afuera, comisario. afuera también había otro grupo. En ese mismo instante estaba aconteciendo, se estaba también lidiando con un problema en la Armada. Y me venían los policías ya de refuerzo, ya de la Armada me venían. Cuando se venía esto, ¿verdad? La gente ya venía ya con Comisario, todo. a lo que yo voy nomás es, Sí. y con más razón si vos, lo que vos nos estás contando es que vos manejabas esta patrullera. Yo manejaba esa patrullera. Mira cómo te utilizaban la patrullera y disparaban frente a tus narices entonces, No. utilizando como escudo la patrullera, comisario. Es que me dispararon a mí. Claro, pero Entonces, mira cómo continuaban al lado disparando. Sí. No había ni un solo personal tuyo que te estaba haciendo soporte en ese momento. Estaba hacia un lado, porque acá estás viendo, vos apenas estás viendo 40, 50 personas, pero no estás viendo lo que estaba más allá y más hacia Pero acá. acabamos de ver otra imagen que nos mostraba más cantidad de gente y tampoco había un solo policía. Entonces a lo que voy es, Ahí ya salgo si nuevamente. el Yo cuando- comisario Gaona, Sí. jefe de eventos deportivos, está corriendo de la gente para salvar su vida, yo entiendo plenamente, No, ¿qué se no, puede esperar del resto? No, ahí yo no corrí. Ahí yo me fui para apartar ya un grupo más grande que estaba viniendo. Entonces yo me fui para aquellos lados y después vuelvo otra vez hacia acá. Si ves el contexto de todas las imágenes, ahí me dispararon. Entonces yo me tiré la patrullera y me refugié detrás de un auto. Cuando ya he visto que dejaron de disparar, me subí nuevamente y ahí yo me fui nuevamente hacia el sector donde venía más gente. Comisario, ¿cuánta gente tuvieron en este operativo? En este operativo estaba previsto 200 policías, de los cuales se presentaron 30. ¿Por qué se presentaron 30? Porque la mayoría del personal que tenía que haber estado ahí estaba en la Armada, porque había una solicitud de apoyo, todos los policías se habían ido ahí. Entonces, cuando terminó el conflicto de la Armada, vinieron rápidamente aquí a apoyarme. La sensación que nos quedó a muchos es que se les sobrepasó esto Los dos problemas... por el festejo de Santa Rosa. No fue por eso. Porque, comisario, si vos me decís que 30 policías estuvieron acá, Sí, en un lugar donde terminó siendo un desmadre y ustedes supuestamente hicieron un mecanismo de prevención, y si lo previnieron quiere decir que era porque alguna sospecha de esto tenían, y enviaron otras no sé cuántas a la Armada, no puede ser que no puedan responder a 2 episodios de estas características. el de la Armada fue inesperado.
Fue una situación que no se esperaba en ese momento. Y no tenían gente para responder. Y para la Armada no tenía gente para responder, porque fue un episodio muy inesperado. Entonces, toda la policía tuvo que acudir ahí porque ya había amenaza de incendio dentro de la Armada. La gente de la comisaría 13 había solicitado apoyo y se fueron ahí la mayoría. No fue por el festejo del 30 de agosto, no, al contrario. Una vez terminado ahí el problema en la Armada, vinieron ahí. Por eso es que hubo varios detenidos después de eso. Vinieron en masa, vinieron los policías ahí a apoyar el Yo honestamente el conflicto. voy a pedir las imágenes Sí. de dentro del local también, porque en todas las imágenes que estamos observando no hay un solo policía de un grupo de choque. Ni No, grupo uno de choque solo. no Ni había. uno solo. No había. Entonces, ¿de qué sistema de prevención podemos estar hablando si esto sucede? Y yo insisto, comisario, Sí. lo segundo, no puede ser que vos estés, discúlpame, comisario, pero trabajando desde el 2012 exclusivamente en analizar el comportamiento, la composición, la integración de estos grupos y que sigamos solamente actuando cuando ocurren las cosas, cuando muere la gente. Quiere decir que el servicio de inteligencia o de la Secretaría de Inteligencia o de la policía o de eventos deportivos en particular, o si tuviera el Ministerio Público o cualquier otro servicio de inteligencia, no sirve. No, al contrario. Estamos trabajando constantemente en esto. Hay gente que se han retirado de la barra, hay gente nueva que está viniendo, los tenemos identificados. Estamos trabajando justamente con la gente de homicidio y estamos pasando todos los datos de lo que se está viendo acá. Y se está trabajando en forma coordinada con todos los organismos que están para buscar una solución a todo esto. El cambio de la ley. Hay que cambiar la ley. La ley 1866 es una ley desfasada, una ley que no tiene castigo. El mayor castigo de la ley 1866 es 180 días de suspensión. ¿Y qué pasa con este tipo de actos? Comisario, por último, tengo Sí. 2 minutos y quiero preguntarte. Sí, sí. Estábamos mostrando un sistema que permite identificar que utilizan en la cancha del Olimpia, que tienen, me dicen, en la cancha de Cerro, no sé si lo tienen en el Defensores del Chaco. Pero me dice la gente de esos mismos clubes, si la policía a nosotros no nos pasa, ¿quiénes son los que ellos tienen en mente y en vista por su sistema de inteligencia, los que no pueden entrar a los estadios deportivos? Yo no los puedo cargar en el sistema para decirle, señor, usted no puede ingresar. ¿Por qué la policía no pasa sus nombres? Ese sistema existe. Este es el sistema. ¿Hace cuánto está en funcionamiento? Esto funciona en la cancha del Olimpia, comisario. Hace poco nomás entró en funcionamiento esto. En la cancha de Cerro también existe. Hace poco entró en funcionamiento. ¿Cuántos hace poco? Es tanto que yo no tengo conocimiento de eso. ¿Vos no tenés conocimiento, comisario? No. Si yo tuviera conocimiento de que esto existiera, yo les voy a pasar los datos. El de Cerro se utilizó cuando se inauguró la olla azulgrana. Eso fue, no sé hace Las cuánto imágenes tiempo. sí, las imágenes sí. Pero esto de tener un control facial, no. Julio 2017 es lo de Cerro Porteño. Sí, el del control facial, no. Para cargar datos, no. Ahora, nosotros lo que hacemos es tenemos el sistema de Marandú, algo así se llama el sistema que tenemos, que utilizamos en los accesos. Y a través de eso sí nosotros hacemos el control El ministro de Villamayor personas. fue a ver esto en Cerro. Sí. Sí, pero el sistema, no tenía. El de ese- reconocimiento, El de cargar los datos. no tienen ustedes. El de O cargar sea, los no datos, saben que existe. No, el de cargar los datos no. Bueno, yo le cuento que esto tiene el Olimpia, por ejemplo. Ahora está implementando Olimpia esto. Ahora el partido Guaraní. que jugó contra San Lorenzo. Ah, yo pensé que el que venía. No, el partido anterior contra San Lorenzo, ahí tuvimos la reunión. Y ahí nos dice Olimpia que tiene este sistema y que va a entrar en funcionamiento recién ahora. Van a empezar a cargar y van a implementar otro sistema de venta de entrada. Pero ustedes tienen Ahí la lista, comisario, de la gente que tienen en Tenemos. línea de sospecha. Tenemos y está cargado en el sistema informático de la policía. ¿Cuánta gente integra esa lista? Por parte, o sea, en general, Sí. en general sería como 78 entre 80 personas. 78, 80 personas que ustedes dicen, esta gente no tiene que entrar a No las tienen canchas. que entrar a las canchas. Esa lista, ¿es posible que ustedes le den a los mismos clubes y que los clubes digan, a partir de acá, con esta lista, derecho a admisión, señores? Es lo que a nosotros nos interesa y le vamos a pasar, pero si hay 100, le vamos a pasar los 100. Lo que nosotros queremos es que se cambie ese sistema de venta de entradas. Ahí estaría el éxito de la seguridad. Porque yo voy a saber que Santiago González va a entrar en el sector sur. Al comprar su entrada, Santiago González presenta su cédula de identidad.
se le da el ticket y ahí está ya registrado que Santiago González va a entrar en el estadio, en el sector sur o norte. Cuando entra Santiago González con esta cámara, ya se capta de que Santiago González ingresa y automáticamente el sistema, como me había mencionado el licenciado Balota de Olimpia, ahí ya va a quedar registrado que ingresó en la sede del Club Olimpia Santiago González. Ese sistema ahora recién están implementando. Comisario, le agradezco por estar con nosotros. Cuando usted, Santiago, y mira, el afán nuestro es trabajar y seguir trabajando por esto. Nosotros siempre hemos trabajado, presentado apreciaciones, el sistema de trabajo para dar la mejor cobertura de seguridad. Gracias, comisario. Cuando usted Muy amable. Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos. Enrique, tenemos que irnos. Tenemos que irnos, señor. La invitación a que la gente nos siga en las redes sociales, los videos que pasamos aquí, el debate continúa en nuestras distintas plataformas. Que pasen bien, buenas noches para todos.